Muy buenos días con todos. Realmente es un placer compartir estos espacios con importantes profesionales y colegas del área contable de Latinoamérica. De lo que estoy viendo, por ejemplo, un cordial saludo al doctor Zapata, la colega Ana María Campo en Argentina, eh, hay de Ecuador, hay de Colombia. Esperemos un momentito, por favor, que el doctor Machado, no sé si confirma que se nos escuche, por favor. Marco. Denme un minutito, por favor, para inmediatamente empezar la conferencia con el doctor Machado. Me voy a conectar por interno, por favor. Muy buenos días. Realmente es un gusto tenerles aquí en esta conferencia al doctor Marco Antonio Machado Rivera. El doctor Machado tiene o estudió justamente su doctorado de Ciencias Contables en la Universidad de los Andes en Venezuela. Es magíster en Ciencias de la Administración de la Universidad de AFIT, especialista en Gerencia Estratégica de Costos, especialista en Ciencias Fiscales. Dentro de su experiencia laboral es profesor investigador, profesor de doctorado, consultor, obviamente contador público, asesor. Tiene varios libros publicados, entre ellos probablemente el más importante, Caminos Contables, Huellas y Devenir Contable, Ejercicio Profesional del Contador Público. Tiene algunos libros por publicar, como Nexos Contables, Ramas Contables, artículos publicados, y ha dirigido varios proyectos en el ámbito contable, ¿no? El tema que nos atañe el día de hoy tiene relación justamente con el desarrollo de la Guía Internacional de Contabilidad para las Entidades sin fines de lucro. Con estos antecedentes, Marco, es todo tuyo el escenario. Muy buenos días y bienvenido, Marco. Y a todos los colegas también, ¿no? Adelante, Marco. Sí. Muy buenos días. Voy a, primero que todo, agradecerles la invitación y antes que todo eso, excusarme por estos problemas que no sé de sonido que son imperantes en esta época y uno hay veces no tiene cómo solventarlos. Mm, Quiero compartirles algunas ideas y pues sobre todo construir con ustedes comunidad con el fin de conversar estos aspectos relacionados con modelos contables y particularmente eso que tiene que ver con la orientación o las orientaciones que se tienen que dar en materia contable y que ustedes muy inteligentemente vienen desarrollando en torno a lo que es la vida, la esencia de las entidades sin ánimo de lucro. Los modelos contables para las entidades sin ánimo de lucro nos llevan a una reflexión como todo lo que tiene que ver con los aspectos relacionados con los cambios que se presentan en las organizaciones. Eh, Marco, si me permites, disculpa, se está viendo la pantalla y las siguientes diapositivas. No sé si le cambias la modalidad para la presentación, por favor. Por eh, último, no hay ningún problema, ¿no? no, no, no ¿cómo se está viendo? Ah, ya, La pantalla. la Bueno, pantalla, no hay ningún problema. Sí, sí, avancemos nomás, no hay ningún problema. pero se Por está favor. viendo la pantalla. Ay, ay, ay. Ahí sí, no recuerdo. Yo Bueno, tampoco recuerdo. Avancemos nomás, Marco, por favor. Avancemos nomás. dale. Eh, para que me ayuden a ver cómo es que mejoramos esto de la visualización. Entonces, debe ser esta, ¿cierto? Mejoró. Ahí estamos bien. Ahí es. Excelente. Ave María, bien. Entonces, eh, yo les quiero conversar en esta dinámica que ustedes van llevando sobre modelos contables, algunos elementos teóricos y de reflexión que obviamente son para ir conversando e ir construyendo mediante la conversación. Mm, yo les voy a compartir después a través del amigo Marcelo Guamán esta presentación que tiene unos elementos
sintéticos que son muy importantes, que vamos a iniciar por unos aspectos contextuales, después unos aspectos contextuales y luego vamos a hablar de modelos contables, finalizando con algunos elementos que es importante discutirlos. El mundo actual, entonces uno observa que en el contexto se habla de muchos aspectos frente a los cuales los contadores públicos del mundo, los profesionales de las ciencias económicas, de las ciencias empresariales, de las ciencias sociales, no podemos estar ajenos. Escuchamos la necesidad de innovación. Yo vivo en una ciudad en donde fue declarada hace poco Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se habla de la necesidad de desarrollos disciplinales, se habla del desarrollo sostenible, de sustentabilidad, sostenibilidad, se habla de ese reconocimiento de que el ser humano es parte sustancial de los cambios, que los cambios no suceden per se en lo que se ha llamado la era del antropoceno, se habla de la revolución tecnológica y obviamente se habla de los objetivos para el desarrollo sostenible. Entonces, frente a eso, muchos han connotado una situación de no solamente realidad dinámica, sino de una nueva realidad. Y cuando hablamos del contexto de la realidad, entonces hablamos de desarrollo internacional, de desarrollo regionales, de desarrollo nacional, de desarrollos locales. Y en ese contexto, la contabilidad se está moviendo fuertemente, sobre todo porque uno encuentra que cuando se habla, por ejemplo, de la macrocontabilidad y orientan esos nuevos modelos, ya no solamente le hablan a uno de crecimiento, le siguen hablando de desarrollo de los países, pero ya se habla de otras visiones, de otros modelos en torno al bienestar, al decrecimiento, al desarrollo a escala humana, a calidad de vida y a modelar, medir y dar cuenta del desarrollo por el lado de la felicidad. Se habla de la necesidad de integrarnos a esa corriente de la Agenda 2030 con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que tiene diferentes aspectos que nos reta y nos lleva a mejorar y a tipificar las comprensiones que de la realidad tenemos a través de modelos. En ese contexto también encontramos que hay embates frente a la idea de que si la contabilidad desaparecerá con los desarrollos tecnológicos en marco de la digitalización. Quiero referirles incluso para la discusión simplemente la referencia de tres textos que tienen preocupados a varios estudiantes y colegas míos en varios niveles, que son estos tres textos que miran acá, que hacen referencia a aspectos en donde nos muestran es que hay modelos que están fallando. La contabilidad no está fallando, lo que está fallando son esos modelos como concebimos la realidad de las organizaciones. Rápidamente lo sustento, por ejemplo, en que en este texto, el primero de los tres de Manuel Robles, nos habla de que la contabilidad cambia las cosas y concibe las cosas de una manera en que una vez aparecen unas cosas y después desaparecen otras. Eso tiene que ver con puntos de vista o enfoques, como lo dice textualmente Robles. O, por ejemplo, Baruch Lev y Feng Yu, que hablan del final de la contabilidad. En su texto, fundamentalmente hablan de modelos contables cuando hablan de que la contabilidad ya no refleja la realidad, quizás cuestionando todo ese tema de la objetividad de la contabilidad. Y en este último, el fin de la banca, que algunos dicen que es un presagio de que la contabilidad desaparecerá, entonces nos habla del pensamiento abstracto que permite la partida doble convencional y que cómo hay una serie de enfoques institucionales que están haciendo que la contabilidad por partida doble y los mismos enfoques que hay actualmente en la banca, en el sector bancario, en la actividad bancaria, eh, lleven a que desaparezca y con ella desaparezca la contabilidad. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en esto? Un contexto de reduccionismo. Si ahí hay una paradoja, porque cuando a uno le dicen que tiene que modelar, pues uno tiene que hacer una supresión, una simplificación de la realidad, pero no es una simplificación irracional, es una simplificación con sentido, pero no hay que confundirla con estos reduccionismos
que los reduccionismos son simplificaciones exageradas o excesivas de algo complejo que se toman como verdades terminales y no como un método para llegar a la construcción de verdad. Y encontramos en nuestro pasado reduccionismos. Por ejemplo, lo contable se reducía hace algún tiempo a lo matemático, a lo jurídico, a lo económico. Lo contable se reducía a lo material, a lo cuantitativo, a lo monetario. Pero eso ya está cambiando. Cuando uno pregunta cuando uno no pregunta, sino que uno pone a las personas a conversar y encuentra cuáles son los significados de algunos conceptos básicos, uno encuentra presente, perenne, reduccionismos. Y eso ha significado que muchos autores nacionales en sus países y internacionales estén poniendo en tela de juicio muchos conceptos y reconstruyéndolos y obviamente a partir de ahí se bebe para construir las normas. La contabilidad para muchos solamente tiene que ver con procesos de acumulación, pero si nosotros analizamos lo que dice la historia, la historiografía, el pensamiento contable, la contabilidad tiene al menos que ver con otros procesos, además del de acumulación, como son la disposición de recursos, la asignación de recursos, que da sentido, por ejemplo, a los inventarios y a la planeación financiera, económica y social, a la generación de recursos con los procesos y a la distribución. Entonces, esta frase enmarca no confundir la reducción o la simplificación que se hace en los modelos, en este caso contables, con los reduccionismos que se hacen muchas veces desconociendo que la realidad es más compleja de lo que la representamos. René Passet dice que ese doble reduccionismo es que por un lado se reduce lo político social a lo económico y en segunda instancia se reduce lo económico a lo financiero. Entonces, esa es una crítica bien fuerte que por fortuna grupos de investigación, comisiones de investigación están tomando muy en cuenta. Y para cerrar este tema de los reduccionismos, entonces el contexto que nos brinda para buscar soluciones es el maestro Boaventura de Sousa Santos, que él habla de que esa razón metonímica nos lleva a reducir el todo a sus partes y que eso es parte con la razón que nos habla de que solamente miramos causalidades del pensamiento o de la razón indolente, en donde la realidad, como decía el anterior autor, se reduce a lo financiero, las ciudades se reducen a cemento, la cultura se reduce a normas de comportamiento y la mente se reduce a algoritmos. En este mundo de la complejidad, entonces uno observa que desde el punto de vista epistemológico, Karl Popper nos habla de tres mundos, no solamente el mundo material, sino también nos habla de otros mundos, del mundo mental y del mundo simbólico, que son aspectos que para muchos la contabilidad no ha asumido, pero que sabemos, analizando sus planteamientos teóricos y las discusiones que se dan en la comunidad contable, se han estado teniendo en cuenta. Y hay personas que como fogoneros van dándole sentido al conocimiento para que atienda las realidades cambiantes. En estos escenarios entonces de cambio y de embates que a la contabilidad y a todas las disciplinas, porque no es solamente la contabilidad, la realidad le está planteando retos, uno tendría que plantear que siempre que se habla de representación, de modelos, de simplificaciones, de reduccionismos, que no es lo mismo, pero se mueven en el mismo escenario cognitivo en diferentes niveles, se cumple esta máxima de Albert Camus, que dice que para un hombre entender ese complejo, el mundo, es reducirlo al humano poniendo su sello. Uno podría decir que un modelo contable es un sello que los seres humanos le ponemos al mundo contable. En general, un modelo es una representación de la realidad que se hace de manera general, no particular, abstracta, no concreta, formalizada, no desordenada y simplificada, que da cuenta del todo, pero no representa el todo. Eh, Otro aspecto esencial que hay que tener muy en cuenta es que
hay muchos que han pensado que los modelos son una representación mecánica automática de la realidad como si fuesen un reflejo, pero lo que hay que seguir eh, planteando, porque es algo que tiene que ver con el conocimiento, es que esos modelos siempre van a estar mediados por las teorías contables que emergen de diferentes labores intelectuales conectadas con las teorías de las ciencias sociales, de las ciencias las empresariales, en general de todos estos planteamientos que buscan no quedarse en los dogmas. Entonces, empecemos en estos aspectos conceptuales por cuáles son los horizontes de comprensión de los cuales nos habla Gadamer, que son formas de lenguaje que nosotros vamos creando, lenguajeando, tejiendo con otras personas y nos llevan a interpretar las cosas, nuestras disciplinas, nuestros aspectos de vida cotidiana de una manera. Haciendo un análisis historiográfico, lo que uno resume, esto es mucho más amplio, pero yo lo quiero resumir para conectarlo con el tema al cual ustedes me han convocado, es que en el caso de la contabilidad uno encuentra 6 horizontes de interpretación de la contabilidad y están presentes y cada uno de ellos tiene su sentido, pero hay unos que son mainstream, que son los que son más dominantes, pero hay una riqueza impresionante. Yo me emociono mucho cuando a mis colegas y estudiantes les digo, vea, la contabilidad es muy rica, mire todo lo que tiene. Mucha gente conoce solamente algunos aspectos, pero cuando uno encuentra que tiene todos estos horizontes de comprensión, uno ya no tiene por qué pelear con nadie para decir mi concepto es el que vale, sino mirar cómo podemos construir juntos realidad. Entonces, para algunos la contabilidad es grafismo, que fundamentalmente es lo que anteriormente se llamaba como la piedra, el papel, el pixel, y que actualmente la gente dice, no, la contabilidad es constructora de datos, los datos, la contabilidad tiene que ver con datos. Para otros la contabilidad es contismo, tiene que ver con cuentas, para otros tiene que ver con mensurismo o mediciones de aspectos, atributos, variables o cualidades. Para otros la contabilidad es una expresión de una derivación del grafismo, pero algo más evolucionado, que es la información, la producción, la generación de procesos de producción de información, que es el dato con sentido. Para otro, la contabilidad esencialmente es control, que son los que van en el controlismo, que esa es una escuela muy fuerte en cuestión de tradición contable. Y para otros, la contabilidad es conocimiento de la realidad. Entonces, en esos 6 escenarios, uno puede decir que los modelos contables arrojan una serie de interpretaciones, de modelos, de posibilidades y entonces la contabilidad con sus modelos va a tener una utilidad, va a servir para una cosa diferente en cada uno de ellos. Pero pues, significa que podemos conversar ubicando dónde están los otros porque sobre esa base no vamos a imponer pensamiento. Entonces, para el grafismo, el contador es esencialmente el que grafica, el que muestra un símbolo de la realidad. Para otros es el que registra, el que domina las cuentas. Para otros es el relojero, la metáfora del relojero, el que construye medidas. Para otros es el que construye la información y el que es informante. Para otros es el vigilante, el sensor, el auditor. Para otros, lo que hace el contador es como lo que hace el cerebro y lo que hacen las neuronas y todo lo que conciben la realidad es como si fueran neuronas. Entonces, de estos 6, hay uno que es prevalente, que es el informacionalismo. Y el informacionalismo esencialmente es el que tenemos ubicado, que relacionamos con el paradigma de la utilidad. Utilidad que se basa en la confección de informes y toma de decisiones. Pero los otros también tienen sus sentidos y en los otros también nos arroja imágenes de la realidad, modelos contables de esta realidad. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que cuando a uno le hablan de modelos, le pueden hablar de modelos desde el plano científico, desde el plano praxeológico, desde el plano tecnológico, técnico o práctico. Y en cada uno de ellos hay modelos que persiguen unos fines diferentes.
modelos para comprender la realidad a nivel de ciencia disciplina, modelos para mejorar las prácticas, las prescripciones, conjunto de normas, modelos para obtener cambios en las formas de medición, modelo o valoración, modelos para obtener mejores informes o mejores medidas de control a través de procedimientos, o modelos para uno ser un mejor trabajador. Entonces, regularmente el mainstream está aquí en el conjunto de normas. Entonces, como les decía, un modelo contable es una representación de la realidad contable. Y entonces, en lo que hemos encontrado en nuestras conversaciones es que hay un segundo problema, porque después de superar ese contexto y ponernos de acuerdo en qué es un modelo, pues uno tiene que admitir que un modelo puede ser concebido para algunos que tienen orientaciones naturalistas como que el modelo es un reflejo, y para otros, siguiendo a Berger y Luhmann, un modelo es una construcción que se hace a partir de consensuar los elementos principales, atributos que se quieren privilegiar de la realidad. Simplificamos la realidad en esos atributos que pueden ser desde el punto de vista cualitativo cualidades o desde el punto de vista cuantitativo variables. Entonces, cuando uno ya está en este plano de que los modelos representan la realidad, entonces para muchos en el nivel científico el modelo es una representación de la realidad mediada por la teoría. Para otros el modelo es un conjunto de normas, criterios para representar la realidad. Para otros el modelo es un conjunto ordenado de instrucciones. Para otros en el plano técnico el modelo es un aplicativo para operar instrucciones, aplicar, y para otros el modelo desde el nivel de comprensión práctico es un patrón a seguir. Muchas personas dicen, no, es que solamente deberíamos producir modelos científicos. No, modelos científicos, algunos se encargan en la sabia división social del trabajo de eso, pero hay otros que tienen que seguir construyendo patrones para que sigan, para evitar que cada quien presente una información o haga unas medidas o presente unos grafos como quiera. Entonces, aquí regularmente para muchos el modelo se mueve en el plano praxeológico como conjunto de normas y criterios para representar la realidad. Pero ese no es el único concepto de modelo que hay. El concepto de modelo, así como es borroso, también es complejo y eso genera retos intelectuales y prácticos. Entonces, nosotros siempre vamos a encontrar esos niveles de aprehensión tanto de la realidad como de la disciplina contable. Y hay que superar estos reduccionismos que distorsionan la realidad. Uno, con el modelo lo que hace es simplificar la realidad, pero si se quedara ahí, eso sería un reduccionismo. ¿Para qué simplificamos la realidad? Para poder comprender el todo y operar en consecuencia con ese todo. Los modelos no son tan inocuos. Uno asume un modelo y ese modelo lo lleva a actuar en consecuencia. Y hay muchos modelos que se basan en ese reduccionismo, que se piensa, se simplifica la realidad en uno de sus aspectos. Por ejemplo, la realidad de una organización se limita a lo material o se limita a lo financiero o se limita a lo monetario y estamos dejando por fuera cosas. Con esto lo que les quiero plantear es que eso mueve la concepción de contabilidad porque la contabilidad no puede ser reducida a ciertos entornos de la realidad, porque eso sería perder mucho de lo que hemos construido y lo que hemos construido juntos en este mundo del conocimiento. Esto es resultado de la racionalidad instrumental que nos habla Horkheimer y que es, digámoslo así, solventado con esos planteamientos de la racionalidad comunicativa de Habermas y otras cosas que en otros espacios me encantaría que conversáramos. Entonces ya hemos analizado que la utilidad de los modelos contables está mediada por esos horizontes de comprensión. Modelos contables para datear, para contar, para medir, para informar, para controlar o para conocer las dinámicas contables en las organizaciones. Cuando nosotros analizamos estos aspectos, entonces miramos que los modelos contables son una riqueza que nos permite aproximarnos a la realidad de varias maneras.
para que la contabilidad se constituya en lenguaje de los negocios, para dar el orden, para medir objetivamente, para brindar estados financieros para la toma de decisiones, para garantizar o hacer aseguramiento, para conocer la realidad de manera más integral, más reticular. ¿Modelos contables de qué? Y aquí viene otro problema porque solventada la idea de modelo, con una representación que tiene muchas aristas y muchas cosas para ponernos de acuerdo, es qué entendemos por lo contable. Y en esto hay una borrosidad impresionante. Yo observo que hay grupos que se han venido poniendo de acuerdo en qué es lo contable, pero volvemos a encontrar los reduccionismos. ¿Qué es lo contable? Estos son reduccionismos: contable, lo cuantitativo, material, monetario, financiero, empresarial y lo relacionado con información. Son reduccionismos. Eh, Hablemos de lo contable. Para muchos, lo contable se reduce a lo que le interesa a los propietarios en las organizaciones y dicen que eso es válido en el mundo de las organizaciones privadas y que todas las instituciones, incluso el Estado y las entidades solidarias, deberían comportarse y tener los mismos propósitos de una entidad con ánimo de lucro bajo el prurito de que la única función social de la empresa, como lo decía Milton Friedman, es generar ganancias y ganancias. Ese es un pensamiento que ha impetrado el corazón y el cerebro de muchas personas. Y el modelo contable, a uno, por ejemplo, cuando le enseñan y uno cuando practica, los mismos empresarios le dicen, limítese a lo que usted le enseñaron. Y uno dice, pues yo me limito a lo que me enseñaron, y lo que le enseñaron fue una serie de variables, pero no le dijeron que eso hacía parte de uno de los tantos modelos que hay en contabilidad y de los tantos modelos que hay en contabilidad financiera, una de las tantas ramas de la riqueza que tiene la contabilidad. Entonces le hablan a uno de ingresos, egresos, como costos, gastos, utilidad, activos, pasivos, patrimonio, le hablan de esos indicadores de liquidez, le hablan de solvencia, le hablan de EBITDA, le hablan de rentabilidad. Pero particularmente relacionados con esto, uno dice, ahí hay prácticamente tres niveles de modelo, pero en el fondo lo que hay es un metamodelo. ¿Y qué nos dice ese metamodelo? Pues que fundamentalmente un empresario quiere saber si ese capital, si ese dinero que puso a consideración de unos administradores, hablando por ejemplo desde la teoría de la agencia, ese patrimonio ha generado un rendimiento, una renta desde el punto de vista rentístico. Entonces, la utilidad sobre el patrimonio multiplicado por 100 nos da una rentabilidad. Y la utilidad la vamos calculando con la diferencia entre ingresos y egresos, y el patrimonio, la diferencia entre activos y pasivos. En síntesis, ese es el modelo convencional y para muchos eso es más que suficiente. Pero lo que tenemos que decir es que eso era suficiente hace algún tiempo, incluso para lo financiero, pero actualmente no es suficiente. Y por eso vemos embates de los que hacen las llamadas, entre comillas, ciencias financieras, en que la contabilidad ya no se encarga de esas nuevas cosas, lo cual es algo que hay que discutir muy de fondo desde los fundamentos contables que ustedes manejan y hemos hablado. Para ir cerrando, entonces hablamos de modelos contables organizacionales. Y esos modelos contables organizacionales, entonces uno sabe que no se dan solamente de nivel macro y micro. Cuando nosotros hablamos de contabilidad nacional, contabilidad de flujos de fondos, contabilidad de la balanza de pagos, contabilidad de entradas y salidas, la contabilidad, por ejemplo, que planteaba Vasily Leontiev, estamos hablando de contabilidad, pero en un nivel macro. Y eso es contabilidad. Por ejemplo, mis colegas que quiero mucho y respeto y con ellos tomo café o té, o en algunos casos mate, eh, me pongo a hablar y ellos dicen, no, es que la contabilidad nacional no es contabilidad, es contabilidad, macro contabilidad, pero también hay microcontabilidad.
analizada desde esos aspectos de los cuales la contabilidad ha venido produciendo teoría y ha ido constituyendo unas ramas, contabilidad financiera, con esas diferentes expresiones y modalidades que hay, contabilidad de gestión, contabilidad pública, tributaria, contabilidad de planeación y presupuesto, contabilidad social, que sobre eso desde hace mucho tiempo nos han hablado los profesores Calafel, Matesis y el mismo profesor Leandro Cañivano o Cañíbal. Y también podemos hablar de la contabilidad, ya no asociada con una serie de fenómenos, situaciones, operaciones, transacciones, realidades, sino con base en los agentes empresariales, estatales, asociativos, familiares, contabilidad personal, pero también podríamos hablar de la contabilidad privada, la contabilidad estatal y de la contabilidad de las entidades sin ánimo de lucro. Entonces aparece este cuadro en donde el Estado, el mercado y la comunidad, que sabemos que en ese mundo de la coalición de intereses se mueve la contabilidad, no puede ser reducido el mundo de la contabilidad al mercado, a lo privado. Las entidades nacen con unos intereses solidarios que son fundamentales. En ellas no solamente se mueve la realidad financiera, también se mueve la realidad económica, social. Y en este ensayo breve con el cual pienso finalizar, pues quiero decirles que las organizaciones vistas desde la contabilidad pueden ser reducidas a este mundo financiero. Hay personas que confunden lo financiero con lo económico y no le dan sentido a lo social. Y uno podría pensar que en últimas todo es social. Lo que pasa es que hay redes que afectan lo social, lo económico, redes de lo económico que afectan, que son afectadas por lo financiero. ¿Qué es lo financiero? Lo financiero esencialmente es lo económico, ¿qué es lo social? Lo financiero esencialmente tiene que ver con el proceso de generar renta, un proceso rentístico. Eh, lo económico tiene que ver con procesos de producción, de bienes y servicios. Tiene que ver no con un proceso rentístico, sino con un proceso transformador. Y lo social tiene que ver con un proceso en el cual se dan relaciones entre los seres humanos mediadas por la historia y la cultura en entornos ambientales en donde compartimos biodiversidad y recursos naturales. Entonces, todo ese mundo amplio de lo social, todo ese mundo amplio de lo económico, no están sueltos. Por ejemplo, una gran crítica que hacen los grandes empresarios es por qué la contabilidad financiera no se habla con la contabilidad de gestión. ¿Por qué no se integran los procesos financieros y no en relaciones de causa y efecto lineales eh, a lo económico? Y cómo lo económico no se relaciona con lo social. Y eso es un tema clave de representación que solamente podemos resolver los contables del mundo. Cómo lo financiero impacta lo económico, cómo lo económico también lo financiero y no solamente en una cuestión lineal que es que lo social afecta a lo económico y lo económico lo financiero y el fin último de las organizaciones es lo financiero, de todas. Aquí uno podría pensar que, por ejemplo, el Estado debe desarrollar acuerdos en esa coalición de intereses en torno a lo social. Entonces, lo financiero y lo económico y lo social tienen una serie de imbricaciones, de relaciones que deben ser representadas incluso con nuevos lenguajes, con nuevas formas de representación que cambien las formas de información que nosotros regularmente hemos estado planteando. Y hay planteamientos que muestran eso. Por ejemplo, recordar los planteamientos de contabilidad basada en el análisis de la circulación económica, que me parece una sorprendente propuesta, sigue siendo desde hace mucho tiempo del profesor Moisés García, o hacer un planteamiento a partir de todas las discusiones que se dan en torno a ese modelo de capas de cebolla del profesor Matesis, que uno podría decir, eso puede ser una forma de representar la realidad alterna como se ha venido planteando, no solamente como causa y efecto, sino como un entramado de relaciones que la contabilidad tiene que dar cuenta y no de manera lineal, sino de manera reticular. Reticular tiene que ver con redes. Uno, lo que la contabilidad, uno lo que observa es que el gran reto para la contabilidad es observar esa realidad compleja reticular
que ya no puede ser representada a través de modelos de causa y efecto unidireccionales lineales. Una gran crítica que hace, por ejemplo, el profesor Edgar Morán es que él plantea que nos está matando el pensamiento técnico-científico actual, que no solamente es reductor, sino que también lo que hace es mostrar las cosas como lineales, en relaciones simples, unidireccionales de causa y efecto. Entonces, para ir cerrando, eh, la realidad económica, financiera y social, y uno observa que diferentes personas en el mundo, sobre todo desde el pensamiento crítico, plantean que también está imbuida la realidad política, que hace parte de todas estas realidades, deben ser objeto de análisis de la contabilidad, objeto de conteo de la contabilidad, objeto de información, objeto de control, pero en general objeto de conocimiento en un entramado de relaciones complejas. Y la ciencia ha avanzado tanto que con todos estos avances de Big Data, de Machine Learning, de Python y todas las cosas que hay en el contexto tecnológico, nos permitirían representar mejor esa realidad y generar nuevas alternativas en el portafolio de servicios y nuevas orientaciones normativas para que los contadores en la práctica evolucionemos y mejoremos la práctica contable en las organizaciones y que los usuarios de nuestros servicios puedan sentirse cada día más a gustos y más representados. Entonces, en marco de ese entramado, uno encuentra que hay diferentes relaciones, pero no son unidireccionales como se muestra aquí. No, son relaciones multidimensionales, entramados, reticulares, en donde prácticamente ya no solamente se hablaría de cobase, sino que en otro espacio hablaríamos de lo que es la contabilidad neuronal. Una idea muy bonita en eso de la contabilidad neuronal es que las organizaciones se mueven como cerebro, como lo plantea Gareth Morgan. Las organizaciones se mueven como cerebro y hay unas neuronas que se conectan por medio de axones y otros elementos para poder desarrollar la función del cerebro. Y en las organizaciones pasa igual. Y muchas de las cosas que entran por neuronas a través de los axones o a través de todas las conexiones, las dendritas, no, no se dan o no cumplen la premisa de la partida doble. Hay muchas cosas que entran y no salen de las neuronas. Hay muchas cosas que se pueden desperdiciar y eso es importante para decir que la contabilidad lineal tradicional no nos representa la realidad, sino que las visiones, los modelos reticulares son una buena alternativa. Entonces, las entidades sin ánimo de lucro hacen parte de esa coalición de intereses y si, por ejemplo, los propietarios persiguen la sostenibilidad, perdón, la rentabilidad, el beneficio, el Estado persigue la gobernabilidad, bien público, efectividad, la rentabilidad pública, que son aspectos que, por ejemplo, el Boston Public Enterprise Group en Estados Unidos hace mucho tiempo con Leroy Jones planteó unas alternativas para medir la rentabilidad pública y no solamente la rentabilidad privada utilizando modelos contables. Encontramos que la comunidad en general también está en esos embates de la realidad y en esa coalición de intereses surgen nuevos aspectos sostenibilidad, sustentabilidad, responsabilidad social, altruismo, solidaridad, justicia social y democracia, que para muchos son aspectos que no son contables, pero ¿cómo no, no van a ser contables? ¿Cómo no van a ser objeto de modelación contable? ¿Cómo no van a ser representados por la contabilidad si tienen que ver precisamente con esa circulación de riqueza, con esas operaciones, con esas transacciones que demuestran que hay unas dinámicas de los recursos en las organizaciones? Conclusión 1. Representar la realidad de las organizaciones para efectos de esos diferentes horizontes de comprensión, datear, contar, medir, informar, controlar o conocer las dinámicas contables es un reto que nos demanda una comprensión reticular de su complejidad. Otra conclusión es que los modelos contables deben contribuir a comprender la realidad compleja de las organizaciones, no solamente a satisfacer necesidades de producir información. Una tercera es que la compleja realidad de las organizaciones
se relaciona con los procesos de circulación de recursos y para representarla requerimos de modelos reticulares. Para las personas que están en el mundo de la praxeología, de mejorar las prácticas contables, de mejorarlas a partir de nuevos modelos, la recomendación que haría uno es que empiecen a mover a los profesionales, haciéndoles cambiar, invitándoles a cambiar esos modelos tradicionales que se quedaron en el pasado, para necesidades del pasado, para sociedades del pasado. La sociedad ha venido cambiando y los retos del nuevo contador es poner su mente contable, la contabilidad al servicio de representar y dar cuenta de esos cambios para que efectivamente las organizaciones no solamente tomen decisiones, sino que controlen y conozcan qué está pasando dentro de ellas. Y también, con toda la tecnología que hay, qué podría pasar y cuáles son los riesgos que se pueden presentar para cumplir con sus sueños de empresa, con sus objetivos, con sus visiones y con sus metas y sus megametas. Les agradezco su atención y también les agradezco sus preguntas. Les agradezco el espacio, su presencia y siempre estoy presto, como me pongo muy contento cuando los escucho reflexionar, porque en el alma humana está siempre presente el reto que representa conocer la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Machado. Muy interesante el conocer estos aspectos teóricos, ¿no? Abstractos de la contabilidad. Hasta que algún colega quiera presentar alguna pregunta, tengo una primera inquietud para ir en orden a su presentación, doctor Machado. ¿Sería aventurado lanzar la idea de que estamos en un paradigma contable antropocénico? ¿Cuál es su Debería, opinión al respecto? deberíamos estarlo, pero con los modelos actuales que reducen el mundo a lo financiero, a veces creemos o regularmente creemos que la realidad solamente depende de lo que hagamos con el dinero. En esa financiarización pensamos que la finanza lo es todo, pero resulta que no lo es todo. Hay otros aspectos que son tan importantes que hay que tenerlos en cuenta. Incluso en la toma de decisiones en los mercados de valores, muchas veces fluye más la información o es más importante la información en torno a la realidad país que la información de EBITDA o el incremento del valor de una acción. ¿Y eso por qué? Porque es que el mundo tiene una cantidad de situaciones que si uno quisiera verlo solamente desde el punto de vista financiero, incluso podría plantear que si en un país hay huelgas y hay conmoción social, eso va a afectar finalmente las utilidades. Pero lo que bien sabemos es que eso en función reticular, multidireccional, integral, cuando una entidad sufre en términos de vida o disminución de su valor, eso tiene finalmente repercusiones sociales. Y esas repercusiones sociales no son solo las que cierran empresas, sino son las que llevan a los países al verdadero fracaso histórico. Muchas gracias. ¿Algún colega, alguna pregunta, por favor? Gabriel, ¿puedes activar el micrófono? No hay ningún problema que participes, por favor. Hola, buen día. Muchas gracias, Marco. Excelente ponencia. No, brevemente nada más. La nueva norma NIF para entidades sin fin de lucro, bueno, no la he visto completamente, por eso viene la duda. No sé si contempla algunos temas relacionados con, con estimaciones, con valor razonable, tal como es normal en la contabilidad privada, ¿no? Tal como tú mencionas que hay una tendencia hacia lo financiero, hacia la rentabilidad. Bueno, mi pregunta más va hacia eso, ¿no? ¿Qué tan profundo es
respecto de estimaciones y de valor razonable la nueva norma. Y la otra pregunta es, no sé exactamente para cuándo está previsto ya que se aplique esta nueva norma NIF para entidades sin ánimo de lucro. Eso nada más. Y Miguel, igual, muchas gracias. Listo, Bueno, Gabriel. eh, yo voy a responder la primera y yo la segunda se la dejo a Marcelo, que maneja esos términos y plazos. Incluso, yo pienso que eso es una pregunta provocadora para un debate. Y me parece que yo, pues, simplemente coloco mi punto de vista, que es un simple punto de vista que si nosotros conversamos, podemos llegar a acuerdos y a construir entre todos. Mi visión es que hay esfuerzos por armonizar, hay esfuerzos por brindar pautas para que la información de estas entidades pueda tener efectos de comparabilidad, pero también que esa información tenga validez y le sirva a las organizaciones sin ánimo de lucro. Pero sí observo que hay una lucha, incluso entre las personas que están en estos espacios, por superar las tradicionales visiones. Por ejemplo, solamente para mencionar dos. Una es esa que les mencionaba de los reduccionismos, de pensar que el mundo de lo financiero es lo único que tiene sentido y pensar que, por ejemplo, lo contable solamente tiene que ver con lo cuantitativo, material y monetario. Entonces, ese es el primer aspecto que me parece que es una lucha que tienen quienes establecen las normas y es una lucha que es presente y que muchas veces se aplaza en su decisión y en su cambio profundo por cuestiones de que el gremio no está preparado y en otros aspectos porque generar cambios de la noche a la mañana es algo que es complejo. Entonces ahí entramos por el tema de la educación. Y el segundo aspecto que prima allí es que hay muchas personas que asumen el darwinismo económico, que dicen que las MIPIMES o las empresas sin ánimo de lucro son bajas ligas o son menores ligas y que algún día tienen que llegar en esa evolución, persistir y llegar a ser grandes ligas. O sea, para muchos las grandes ligas y el pensar como una empresa grande es solamente pensar en rentabilidad, pensar en posicionamiento estratégico que les brinde liquidez, solvencia, un EBITDA más grande, un valor de la compañía y un valor de las acciones mucho más alto. Pero en esa discusión pienso que vamos a crecer, que los entes que regulan tienen que entrar a observar y a reconocer que las entidades sin ánimo de lucro y las MIPIMES tienen sus propias dinámicas y tienen sus propios intereses y deben satisfacer sus propias cualidades o sus propias variables que en el marco contable hacen que su sobrevivencia o su supervivencia o su rendimiento no solamente sea financiero, económico y social, sino que cumplan con el propósito macro que es contribuir a que los países sean más justos, más equitativos y con unos valores altruistas que permitan que los países vayan por mejores rumbos. Listo, Marco, muchas gracias. Contestando y complementando la respuesta a Gabriel. Como ya se lo mencionó al inicio, he sido designado Country Champion Ecuador del proyecto IMPAG. Esto significa que hay que hacer justamente este tipo de difusión de la normativa. ¿En qué consiste la normativa? Básicamente en una guía, ¿no? Una guía que no tiene el mismo nivel que una norma. Una guía internacional de contabilidad para entidades sin ánimo de lucro. Este proyecto más o menos está desde el 2021 y tiene tres fases. La primera que hablaba de lo estructural o conceptual,
finalizó más o menos en marzo de 2023. Sobre eso, en el 2024 tenemos la posibilidad de avanzar en la segunda fase que ya tiene que ver con el tratamiento de ciertas partidas, ¿sí? Dentro de estas partidas, obviamente, va a estar el tratamiento específico acerca de ingresos, inventarios y otros elementos más específicos de este tipo de organizaciones. Y en una tercera fase se verán partes o partidas complementarias de la normativa. ¿Cuál es la base que se ha tomado, o la base normativa que se ha tomado como justamente modelo de hacia dónde se apunta? Ha sido la NIC para pymes. Sobre la NIC para pymes, esta guía internacional se complementará o se están estableciendo algunas alternativas de tratamiento contable provenientes de la NIG-SP. Y en caso de tener o no existir un tratamiento específico que se adapte a este tipo de organizaciones, se tomará de la NIF completas y su marco conceptual. ¿Sí? ¿Por qué es importante conocer y cómo se complementa esta charla con estos conceptos? Porque justamente el modelo contable de una entidad con fines de lucro es diferente de una sin fines de lucro. Usualmente creeríamos que, por ejemplo, las sociedades mercantiles o no existen sociedades mercantiles que sean sin fines de lucro. Para nosotros es un contrasentido, pero en otros escenarios, en otro tipo de jurisdicciones, es algo normal. Es decir, tener una empresa que tenga rendimientos y estos rendimientos sean invertidos de manera social. Eso es común en algunos otros, en otros escenarios. Por tanto, dentro de la primera fase que se tocó fue justamente dar una definición de entidad. De lo que recuerdo, hay 4 dimensiones que se deben considerar para definir la entidad. Y esto viene acompañado obviamente de una visión, de un paradigma que concentra justamente un modelo contable para entidades sin ánimo de lucro, ¿no? ¿Qué más puedo adelantar? En la primera fase, dentro de los presupuestos principales de lo que son las entidades sin ánimo de lucro, hay 2 elementos, lo que en NIP se conoce como hipótesis fundamentales. Acá también existe 2. La primera, que es el devengo, que es una teoría sustantiva contable. El devengo está en la economía, está en contabilidad financiera, va a estar muy probablemente en contabilidad ambiental y mucho más acá en una contabilidad para entidades sin ánimo de lucro. El otro presupuesto primordial o fundamental es justamente el informar o el difundir información no financiera. ¿Por qué? Porque justamente quienes donan los recursos les interesa el impacto que han tenido las organizaciones en el medio en el cual se desenvuelven. Valga la oportunidad, hasta el 15 de marzo nosotros podemos comentar o podemos aportar a esta normativa. Para eso se van a desarrollar 2 charlas, ¿sí? 2 charlas con traducción simultánea con la herramienta Microsoft Translator. Luego, en un momento, si alguien más participa, yo podría buscar los links para compartirlos aquí en el Zoom, o lo pueden encontrar directamente en la página de Impact, o en su defecto, o en el último de los casos, está publicado también en mi Facebook, que es básicamente un Facebook académico, ¿no? Desde mi punto de vista, ya para concluir la idea, hay un elemento teórico fundamental que diferencia justamente las entidades con fines de lucro y sin fines de lucro. Habla acerca del mantenimiento de capital, ¿sí? Entonces, las empresas, usualmente las que buscan lucro, lo que propenden es a buscar una rentabilidad que va a ser distribuida en sus aportantes, en sus inversores. Y eso la distingue de las entidades sin ánimo de lucro, ¿sí? Acá no hay un capital. Y justamente el modelo contable lo que nos va a permitir es ajustar esas diferencias conceptuales y plasmarlo en la Guía Internacional de Contabilidad para Entidades sin ánimo de lucro. Dentro de esto, dentro de este modelo de visión de mantenimiento de capital, obviamente tiene que verse la posibilidad de registrar valor razonable e incorporar también estimaciones. A la contabilidad como tal le ha llevado dentro de toda esta línea de tiempo histórica alrededor de 70 años para empezar a hacer normativa. Los primeros principios contables aparecieron en los años 60, las primeras NIG aparecieron en los 70.
digamos que la época del siglo XX, desde mi punto de vista, son 70 años que le originó o le costó a la contabilidad llegar a ese punto. Las primeras NIF aparecieron en el 2003, es decir, casi hubo un siglo de desarrollo teórico. Entonces, iniciar una guía internacional de contabilidad para entidades sin ánimo de lucro desde cero hubiese sido un trabajo titánico. Por eso se optó de trabajar sobre normativa que ya es, digamos, de conocimiento general, donde hay una familiaridad de conceptos y de aplicaciones. No sé si con eso contesté, Gabriel, la pregunta. Listo, muchas gracias, Gabriel, tu participación. ¿Algún otro colega, por favor? ¿Alguna inquietud? Aporte. No se le escucha, doctor Zapata. Primero, saludarles, todos felicitar a Marco, su exposición clara, muy interesante, a Marco, a Marcelo por su designación. Realmente creo que está en muy buenas manos de este proyecto y decirles que en realidad es un reto muy grande, finalmente generar un documento, una guía para las entidades sin fines de lucro. Tengo algunas ideas que lo voy a plasmar en un documento, le voy a hacer llegar a Marcelo, ojalá pueda servir precisamente para ir confortando, estructurando y complementando los principios, por ejemplo. Hay un principio que creo que debe ser fundamental en unidades, especialmente sin fines de lucro, que es el principio de austeridad. Porque una de las cosas que está pasando en el sector privado y seguramente en el sector público es que desperdiciamos muchos recursos y a veces sin darnos cuenta, a veces sin darnos cuenta. Y eso, por ejemplo, la contabilidad sí debería dar, debería revelar, debería expresarse para que los tomadores de decisiones en base de esa información de los costos de la no calidad, pues puedan realmente hacer las cosas interesantes, especialmente en el sector donde el fin es social, en donde realmente debemos evitando desperdicios, evitando costos de la no calidad, evitar, por ejemplo, malograr el medio ambiente laboral, el medio ambiente social, el medio ambiente físico, precisamente porque cuando hay desperdicios, realmente es una afectación, hay una afectación efectiva, real, al medio ambiente en general. Realmente creo que es un momento especial y creo que esa guía podría también ayudar a desarrollar este tema de mejor manera para el sector privado, porque todos deberíamos realmente apuntar a evitar precisamente los desperdicios que no contribuyen para nada y más bien perjudican a todos. Esa es mi exposición. Le haré llegar esos documentos. Doctor Zapata, muchas gracias. Para complementar la idea del doctor Zapata, ¿no? Es importante dentro de este marco general que nos va a dar la guía, la rendición de cuentas, justamente porque los donantes buscan conocer el impacto que han tenido. Y parte de ese impacto implica, obviamente, conocer la economía, la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos que fueron provistos. ¿Sí? Entonces, de antemano le agradezco al doctor Zapata el aporte para esta guía. ¿Alguna otra inquietud, por favor? ¿Comentario? ¿Aporte? ¿No? Listo, entonces, de mi parte un agradecimiento a Marco por su invaluable aporte a la charla o a la conferencia del día de hoy. Un agradecimiento también a todos los presentes, Dios mediante, entonces procuraremos hacer una charla relacionada con este tipo de guía al mes. Si no hay más. De mi parte, como lo insisto, un agradecimiento y hasta en otra oportunidad, Dios mediante. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz tarde. Gracias, buenas tardes. Gracias.